Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Me encanta ver el calendario con las fiestas de los santos, algunos, porque ciertamente son muchos los santos de la Iglesia, y algunos son tan conocidos como por ejemplo el santo que hoy celebramos, Santo Domingo de Guzmán, y ya hemos pasado los días en que celebrábamos a San Alfonso María de Ligorio, a San Juan María Vianney, grandes santos, y lo que queda de este mes, ¿no? Con Santa Clara, San Maximiliano Kolbe, San Bernardo, bueno, y muchos más. Hoy la Iglesia celebra a Santo Domingo de Guzmán y seguimos en este tiempo de vacaciones, nuestro particularmente, de Raúl y mío, y con la escucha de estos programas que hemos preparado especialmente. Son programas que hemos compartido hasta ahora en la programación de Con los Ojos de María, y también vamos recordando las respuestas a las consultas que ustedes nos han hecho a través de la escucha de los programas con el Padre Antonio Ruiz, que lo vamos a hacer en este mes también. Y permítanme que salude a quienes me acompañan en esta grabación, por lo menos. Está Raúl García en el control con el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios en la ciudad de Barcelona. Y saludo a todos los compañeros de Radio Católica Mundial. Y muy especialmente si hubiera alguno de los compañeros allí en Alabama, en Birmingham, que se llama Domingo, porque hoy la Iglesia, como les digo, celebra a Santo Domingo de Guzmán. Y si no se le puede llamar el fundador del Rosario en su forma actual, tal cual lo rezamos ahora, por lo menos debemos recordar siempre que Santo Domingo de Guzmán fomentó y practicó el rezo de series de Ave Marías. No eran precisamente 50, ¿no? Y la meditación, la reflexión de misterios de la vida de nuestro Señor y de la Santísima Virgen. Santo Domingo de Guzmán, que es un santo del siglo XIII, es el fundador de la Orden de Predicadores, lo que popularmente conocemos como dominicos. Y según dice una tradición popular, se le aparecería la Santísima Virgen para justamente hacerle apóstol del Rosario. Bueno, y hoy queremos traer al programa otro que ya habíamos compartido en este tiempo pasado, del ciclo que estamos haciendo ahora. Llevamos no muchos programas, la verdad, pero están siendo realmente muy ricos en su contenido. Por eso vamos a compartir que es muy especial ciertamente, ¿no? Porque dentro del ciclo nos van a enseñar cómo orar, nos enseñan nuestros invitados, y otros son audios que escuchamos justamente de conferencias a las que hemos asistido. Ahora vamos a presentar entonces de quién se trata el audio que vamos a escuchar. Vamos entonces a la presentación de este ciclo que se llama ¿Cómo hablar con Dios? ¿Sabes cuál es tu mayor riqueza? Y si ya has descubierto qué es la oración, ¿la valoras? ¿Le dedicas tu mejor tiempo? ¿La cuidas? ¿Cómo hablar con Dios? Un ciclo para descubrir y hacer tuyos los tesoros de espiritualidad que la Iglesia Católica ha ido forjando durante 20 siglos, para que puedas aprender cómo hablar con Dios. Y si hiciera ahora mismo una pequeña encuesta que versaría sobre lo siguiente. ¿Recuerdas quién estuvo como invitado en el primer programa del ciclo? ¿Recuerdas cuál fue el tema que tratamos? Bueno, no pasa nada si no contestan. Lo importante es saber que en ese primer programa estuvo con nosotros el Padre Antonio Ruiz y habló de cuál es la mejor oración, esa que agrada a Dios, ¿no? También si
leemos la Sagrada Escritura, podemos decir que ya estamos hablando con Dios. ¿Todo el mundo puede hablar con Dios? Eso en el primer programa de este ciclo, Pero hoy queremos traerte algo que está, por supuesto, muy unido a esto. Porque antes decíamos, no todo el mundo puede hablar con Dios. Bueno, ahora recurro a San Agustín. Recuerdan que estamos recomendando el libro tan precioso, Nos hiciste Señor para ti, el llamado Kempis agustiniano. Es un tesoro de espiritualidad católica. Bueno, y ¿saben qué dice él? Que no reduzcamos, lo voy a hacer como lo ha escrito él, ¿no? No se reduzca tu oración a vana palabrería, que nuestro Señor fue el primero en cercenar, enseñándote que no debes presentarte ante Dios con prolongados discursos, como si con ellos quisieras enseñar algo a Dios. Cuando oras, lo que se requiere es piedad, no palabrería. En la oración, dice, no habléis mucho como hacen los paganos. Eso decía Jesús, ¿no? Que se imaginan ser oídos a fuerza de palabras. No los imitéis, que bien sabe vuestro Padre lo que os hace falta antes de pedírselo. Esto está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Ven? Eso es fácil de recordar. San Mateo 6, 7, 8. Y allí dice estas palabras nuestro Señor. Volvemos a San Agustín. Y no digas, nunca digas esto. Si Él ya conoce de qué tengo necesidad, ¿para qué decir ni esas pocas palabras? ¿Para qué orar? Él quiere que ores, porque quiere dar a quien tiene deseo de recibir. Y no se tenga por vil lo que da, puesto que es Él quien inspira este deseo. Fíjense, el mismo Señor nos invita a pedir aquello que ha puesto en nuestro corazón como deseo de alcanzar. Es que es precioso San Agustín. Y hoy queríamos traerte, querido amigo, algo que está muy conectado con los últimos programas, que habíamos dicho que cada santo ha orado en unión con la Iglesia, pero también cada alma tiene su modo de unirse al Padre con Jesús, dejándose guiar, por supuesto, por el Espíritu Santo. Vamos a escuchar ahora extractos de una conferencia que algunos oyentes ya la habrán escuchado seguramente en noviembre del año pasado, porque es el fruto de la grabación que hicimos en las jornadas martiriales, que se hicieron el año anterior aquí en la ciudad de Barcelona. Y entonces yo lo guardé este material porque encajaba perfectamente con el ciclo Cómo hablar con Dios. Justamente aquí vamos a escuchar al padre Fernando del Moral, que participó en esas jornadas martiriales. Él es licenciado en Teología Dogmática, ha colaborado en distintas causas de canonización y en este momento es el adjunto a la Dirección de Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española. Tocó este tema que, como digo, nos sirve para este programa del ciclo Cómo hablar con Dios. La oración en algunos mártires de vida contemplativa. Vamos a escuchar la primera parte por si alguien la vez anterior, ya pasaron varios meses, no lo ha escuchado. Realmente un tesoro. Vamos a ver cómo nos enseñan a orar estas almas contemplativas que luego fueron mártires. La oración en algunos mártires de vida contemplativa. Me gustaría comenzar con unas palabras del Papa Francisco que nos sitúen ante la realidad de la que vamos a hablar. ¿Qué sería de la Iglesia sin vosotras y sin cuantos viven en las periferias de lo humano y actúan en la vanguardia de la evangelización? La Iglesia aprecia mucho vuestra vida de entrega total. La Iglesia cuenta con vuestra oración y con vuestra ofrenda para llevar la buena noticia del Evangelio a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo. La Iglesia os necesita. No es fácil que este mundo, por lo menos aquella amplia parte del mismo que obedece a lógicas de poder, de economía y de consumo, entienda vuestra especial vocación y vuestra misión escondida, y sin embargo la necesita inmensamente.
Como el marinero en alta mar necesita el faro que indique la ruta para llegar al puerto, así el mundo os necesita a vosotras. Sed faros para los cercanos y sobre todo para los lejanos. Sed antorchas que acompañan el camino de los hombres en la noche oscura del tiempo. Sed centinelas de la aurora que anuncian la salida del sol. Con vuestra vida transfigurada y con palabras sencillas, rumiadas en el silencio, indicadnos a aquel que es camino, verdad y vida, al único Señor que ofrece plenitud a vuestra existencia y da vida en abundancia. Como Andrés a Simón gritadnos, hemos encontrado al Señor. Como la Magdalena a la mañana de la resurrección anunciad, he visto al Señor. Mantened viva la profecía de vuestra existencia entregada. Son unas palabras del Papa a religiosas de vida contemplativa. Señalar dos cosas para que nos acompañen también durante esta sesión. Dice el Papa que la Iglesia cuenta con la vida contemplativa para llevar la buena noticia del Evangelio a los hombres y habla de faro, habla de centinelas. La Iglesia ha custodiado y alentado siempre la vida contemplativa, reconociendo en ella, lo acabamos de escuchar, palabras del Papa, un auténtico tesoro. Actualmente, si nos detenemos en los mártires de la persecución del siglo XX en España, tenemos a 105 miembros de vida contemplativa beatificados, en torno al 5% del total. De todos los beatificados, 105 son de vida contemplativa. Y entre los procesos que están abiertos, hay otros 22 de vida contemplativa. En total hablaríamos, tanto en los procesos que están ya beatificados como los que están abiertos, 127 miembros de la vida contemplativa, tanto masculina como femenina. En estos beatos mártires de vida contemplativa se cumplen las palabras de San Juan Pablo II, que las comunidades claustrales están puestas como ciudades sobre el monte y luces en el candelero, que a pesar de la vida sencilla, prefiguran visiblemente la meta hacia la cual camina la entera comunidad eclesial. Se habla, obviamente, de todos los mártires, pero me pedían en esta conferencia que nos dedicáramos a fijar nuestra mirada en la vida sencilla, pero a la vez verdaderamente grande, de los monjes y monjas de vida contemplativa. Tengo delante todas las cifras. Destaca por el número, es la orden con mayor número de mártires, los benedictinos. En el Puello, en Madrid, pero también aquí en Barcelona los mártires benedictinos de Montserrat. Después hay carmelitas, cistercienses, concepcionistas, dominicas, jerónimos, servitas, trinitarios, la orden de la Visitación, clarisas campuchinas, mínimas de San Francisco de Paula, agustinas descalzas. En total, como decíamos antes, 105 miembros de la vida contemplativa ya han sido beatificados. Pero antes de entrar en la materia propia que se me pide de la oración en este grupo martirial, sí me gustaría poner un poco un marco de cómo era la vida contemplativa a inicios del siglo XX, en los años 30, en España. La fuente de donde he extraído los datos es el anuario eclesiástico, que recoge la información enviada por las distintas diócesis. Entonces, todos enviaron el número de monasterios, o sea que el número de monasterios sí es fidedigno, pero no todas las diócesis aportaban el número de religiosos. Por tanto, el número de religiosos que voy a decir es fruto de estadística en torno a, pero no se puede saber con certeza. En el caso de los monasterios sí, o sea, tenemos a fecha de 1931, en España teníamos 916 monasterios de vida contemplativa, tanto masculina como femenina, que albergarían en torno a unos 15.000 religiosos. Había monasterios verdaderamente numerosísimos. Como cifra comparativa, según los últimos datos aportados por la Conferencia Episcopal, hoy en España hay 712 monasterios que albergan 7.906
monjes o monjas de clausura. La vida de aquellos religiosos se desarrollaba pues, en medio del silencio y del trabajo propio de su vocación. Como señala San Juan Pablo II en la exhortación Vita Consacrata, la vida de los monjes de clausura, ocupados principalmente en la oración, en la ascesis y en el progreso ferviente de la vida espiritual, no es otra cosa que un viaje a la Jerusalén celestial y una anticipación de la Iglesia escatológica. A la luz de esta vocación y de esta misión eclesial, la clausura responde a esa necesidad prioritaria de estar con el Señor. Para un contemplativo, en lugares importantes se entra en un monasterio y, con alguna excepción, pues allí mueren, ¿no? A diferencia de las congregaciones de vida activa que se caracterizan normalmente precisamente por su movilidad. Por eso, a la hora de acercarnos a estos mártires de vida contemplativa, es importante darnos cuenta que ellos forman parte de los lugares en los que están, ¿no? En muchos pueblos y ciudades, los monasterios y conventos conforman la fisonomía del pueblo, ¿no? De hecho, todos tenemos experiencia o lo hemos oído, ¿no? Son mis monjas, ¿no? Porque efectivamente son el monasterio de mi pueblo, o los dulces de mis monjas, o el tejido de mis monjas, porque forman parte, junto con el ayuntamiento, la parroquia, la plaza mayor. De hecho, es muy común en la geografía española denominaciones de la calle del convento, la plaza de las monjas. ¿Por qué? Porque efectivamente allí había o hay un monasterio, un convento. El mapa martirial de la vida contemplativa recorre todos los puntos de España donde hubo persecución religiosa. Si uno va viendo esos 105 beatos de la persecución religiosa, se da cuenta que en casi todas las regiones donde hubo una persecución cruenta hay miembros de la vida contemplativa. Como se me ha pedido una conferencia general sobre la oración, pues he señalado algunos grupos martiriales que sean representativos. Los mártires elegidos son las Beatas Carmelitas de Guadalajara, la Beata María Sagrario de San Luis Gonzaga, también carmelita descalza, mártir en Madrid, la Beata Guadalupe Ricard Olmos, una monja servita de Valencia. Las 7 mártires salían en la sesión de don Juan Antonio, mártires de la Visitación del primer monasterio de Madrid, y en la vida masculina los benedictinos de El Puello, en Barbastro, y los beatos cistercienses de Santa María de Viacelli, en Santander. Estos ejemplos son una muestra de las distintas tradiciones monásticas, tanto de la Iglesia como de su presencia en España. La Orden del Carmelo descalzo, la Orden servita, la Orden de la Visitación, benedictinos y cistercienses. Con su particular riqueza carismática, la vida de todos ellos está articulada desde la oración, el trabajo, el silencio y la vida fraterna. Estos 4 son elementos característicos de su existencia, sin descuidar el ejercicio de una caridad externa que queda también manifiesto en muchos casos. Cuando hablamos de vida contemplativa, pues quizá inicialmente se nos va pues efectivamente a la clausura, a las rejas, a no salir, pero no hemos de olvidar que los monasterios de vida contemplativa han sido y siguen siendo auténticos focos de caridad, en algunos casos porque los frailes de clausura local podían atender personalmente a tanta gente que se acercaba, y en los casos femeninos porque los tornos de los monasterios han sido auténticos lugares de caridad. De hecho, es llamativo cómo en algunos casos salían a defender a estas religiosas gente del pueblo que se había visto beneficiado por su caridad, porque aun cuando ellas efectivamente no tenían una labor asistencial, no atendían un hospital, no atendían una escuela, no atendían a pobres directamente como las hijas de la caridad, pero a través del torno y de las distintas acciones de la vida del monasterio ayudaron a mucha gente. Podemos decir que estaban apartados del mundo, pero no eran ajenos a él. Estaban apartados del ruido de la vida cotidiana de los pueblos, pero no despreocupados de sus necesidades. Los tornos de los monasterios son un lugar de continua escucha y caridad.
Hablar de la oración en algunos mártires de vida contemplativa es una obviedad, ¿no? Porque la oración es el eje sobre el que gira el resto de las dimensiones de su vida. Una de las características fundamentales es precisamente la oración. Recordaba también el Papa Francisco en un documento sobre la vida contemplativa: por la oración de intercesión tenéis un papel fundamental en la vida de la Iglesia. Rezáis e intercedéis por muchos hermanos y hermanas. Vosotras sois como los que llevaron al paralítico ante el Señor para que lo sanara. Por la oración día y noche, vosotros acercáis al Señor la vida de muchos hermanos. Y esto fue precisamente lo que vivieron nuestros mártires. O sea, en esa experiencia de oración, como veremos más adelante, van templando también su espíritu hacia el martirio. Y para acercarnos a su experiencia de oración, pues he dividido el texto en 3 partes: los mártires como almas de oración, es decir, la experiencia de oración vivida por ellos; los mártires como maestros de oración; y la oración como preparación remota y próxima para su martirio. Los mártires como almas de oración. Los testimonios recogidos en los años posteriores a su martirio señalan unánimes el espíritu de oración en el que vivían y con el que se prepararon para el momento sublime de su martirio. Salía también en otras ponencias como ya la vida de los mártires fue una vida en muchos casos muy santa, y como la oración es algo que está presente en el caso de muchos de ellos desde su más tierna infancia. Esa inclinación a la vida contemplativa nace y se desarrolla en el contexto de familias cristianas, de familias piadosas. De la beata María Teresa, carmelita de Guadalajara, dicen los testigos, dice: Teresa oraba con el espíritu y oraba con el cuerpo. Al trazar su plan de vida antes de la profesión solemne, daba su toquecito sobre la vida de oración. Una de las hermanas refiere: aprovechando la oscuridad del coro durante ese tiempo, estaba largos ratos postrada con el rostro en tierra. Testigos de muchos años, hermanas carmelitas que sobrevivieron, dicen que rezaba el oficio divino con tal devoción y recogimiento como si, alternando con los ángeles las divinas alabanzas, quisiese igualarlos en fervor. De los benedictinos sabemos, por los textos reglamentarios de la época, que los monjes de coro gastaban cada día unas 5 horas diarias en la oración litúrgica, que aumentaban considerablemente en las solemnidades. Además, como recuerda un folleto explicativo de Silos de los años 30, el monje debe dedicarse a la oración mental y no descuidar por su parte, en privado, ninguno de los ejercicios propios de la piedad católica, tales como el rosario, visitas frecuentes al Santísimo Sacramento, examen de conciencia, vía crucis, etc. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Vamos a seguir compartiendo algunos textos de San Agustín, de este libro que les estamos recomendando una y otra vez. Nos hiciste, Señor, para ti, el llamado Kempis agustiniano. Y en este caso, lo que se refiere a la oración. Antes decíamos que, como dice San Agustín, la oración no hay que reducirla a vana palabrería, porque Dios ya sabe, ¿no?, lo que debemos pedir. Él mismo nos enseñó cómo debemos pedir. Y después sigue diciendo: con el deseo continuo de obtener del Señor la vida bienaventurada, es decir, llegar al cielo, estarás en continua oración. Fíjense lo que dice: si constantemente deseamos estar en el cielo,
estaremos constantemente en oración. Es útil y laudable, cuando hay tiempo para una oración prolongada, hacerlo con este deseo, de ir al cielo. Por eso, claro, 10 minutos de oración diaria, bueno, a lo mejor para comenzar, ¿verdad? Pero después, cuando uno ya va creciendo en la vida espiritual, 10 minutos es muy poquito, porque es lo que tardas en sentarte o tomar un libro o decirle, Señor, aquí estoy. Tarda más tiempo en eso. Por eso él dice que es importante, es útil, laudable, la oración prolongada. Orar con muchas palabras no es, como algunos creen, orar mucho. Una cosa es un largo discurso y otra un afecto duradero. De nuestro Señor Jesucristo está escrito que pasó noches orando y que alguna vez su oración fue más larga del ordinario. ¿Y qué otra cosa pretendió con ello sino darnos ejemplo de cómo debíamos orar según las diversas circunstancias? ¿Aquel que con el Padre escucha benignamente nuestras plegarias? Se dice que los monjes de Egipto oraban frecuentemente con plegarias muy cortas, que llevan el nombre de jaculatorias, y lo practicaban así, temiendo que la atención necesaria para orar, prolongándose demasiado, terminara en distracción y pérdida de afecto. Imagínense, monjes del desierto. ¿En qué se van a distraer? En que pasara, una araña por ahí sobre la arena. Y sin embargo, fíjense lo que es el intentar por todos los medios evitar la distracción, aun cuando no tienes elementos que te distraigan. Con ello, nos enseñan también estos santos varones que la atención en la oración no debe fatigar cuando no es posible orar mucho tiempo. Así tampoco se debe interrumpir bruscamente cuando pueda prolongarse. ¿Cuántos consejos? Qué bonito esto, porque los santos lo han vivido. Nos quieren enseñar que no siempre tu oración va a ser ecuánime, es decir, la misma de ayer o antes de ayer. Tú eres la misma persona, pero no será la misma oración. Es decir, que todos somos diferentes, tenemos distintas maneras de poder comunicarnos con el Señor. Dice, deséchese pues de la oración la palabrería. Hoy creo que es importante que nos quedemos con esta enseñanza. Desechar de la oración, como dice San Agustín, la palabrería, pero sin desistir de una intensa súplica, mientras el fervor de la atención dure. ¿Ven? Da un consejo para quienes sienten esto, como para otros que no. Dice, hablar mucho en la oración es tratar un asunto necesario utilizando palabras superfluas. Orar mucho es llamar con sostenidos y piadosos movimientos del corazón a la puerta de aquel a quien oramos, es decir, a nuestro Señor. Vamos a seguir compartiendo ahora la conferencia que diera el padre Fernando del Moral en las pasadas jornadas martiriales de la ciudad de Barcelona, refiriéndose a la oración en algunos mártires de vida contemplativa. Lo mismo puede decirse de la comunidad mártir de Viaceli, del beato Juan Bautista Ferrís, uno de ellos. Se recuerda su piedad en la celebración de la misa o en el canto del oficio divino hasta casi transfigurarse. También de la beata María Sagrario de San Luis Gonzaga, carmelita descalza. La impresión más corriente entre las religiosas de su comunidad es que era alguien que tenía un gran espíritu de oración. Dicen, tenía un espíritu muy carmelitano, alma de mucha oración. Una de ellas, recogiendo el sentir de las demás, explica, en cuanto a su espíritu de oración, por de pronto quiero destacar que las religiosas antiguas afirmaban y afirman de ella que bastaba verla para sentir como una llamada a la vida interior, por los reflejos que de esta vida, vivida por ella, en ella se percibían. Amaba tanto la vida y el ejercicio de la oración que llegó a decir alguna vez, no me importaría quedarme ciega porque con esta suerte podría estar todo el día dedicada a la oración. Pero no debemos pensar en seres angelicales. Hablar de la oración de los miembros de la vida contemplativa
nos podría llevar al error pues, de pensar que eran pues, seres de otro mundo o que, pues no sé, por los claustros del monasterio iban sin pisar los azulejos y transfigurados, etc. Pero he encontrado dos testimonios de dos mártires de la Orden de la Visitación en la que expresan sus propias dificultades. La beata María Engracia Lecuona, de la Orden de la Visitación, nos revela así su lucha. Yo no siento ningún fervor, al menos sensible, pero sí deseos de vivir unida a la santísima voluntad de Dios, procurando estar contenta con lo que Él dispone. Y así siento dentro de mí un no sé qué que me hace decir, ¡qué feliz soy! Y experiencia similar recoge su hermana también en la Orden de la Visitación, hermana de orden, no de sangre, la beata Teresa María Cabestany. Es obra de Dios, que excluye por completo toda acción personal. Está hablando de la oración. El alma se siente sola, abandonada, pero entre tanto Dios está haciendo en ella su obra divina. Ella no ve, no sabe, no entiende nada, pero Dios nuestro Señor, como una madre amorosísima, la va llevando por esas tinieblas entre sus brazos. Y el alma no tiene más que confiar, aún más, abandonarse por completo, amando más que nunca, como se abandona el niño pequeño en los brazos de su madre. A través de estos dos testimonios nos damos cuenta cómo en la propia experiencia de oración de estas dos mártires se ve también la dificultad, aquello que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de la oración como una lucha. Se ve, en los testimonios que hemos ido diciendo, que la vida de oración del contemplativo alterna la oración litúrgica y la personal, llegando a lo que podíamos llamar un estado de oración permanente. Así lo recoge la beata María Teresa Carmelita Descalza en una de sus cartas. Esta es la vida del Carmelo, vida de oración continua, de unión permanente con Jesús. El beato Mauro Palazuelos, benedictino del Puello, experimenta una gran turbación al hacerse cargo, siendo todavía muy joven, del priorato del Puello. Tenía 31 años cuando le hacen prior. Él está en otro monasterio, y claro, con 31 años hacerle prior una comunidad grande, pues experimenta cierta turbación. Y se lo debe de comentar a un religioso mayor que él, que con la sabiduría que da la edad, le dice, no pase cuidado, usted procure rezar bien el breviario y Dios le ayudará. Un testigo afirmará, después del martirio del beato Mauro, era un alma enteramente dada a Dios por la oración, por lo que ya se ve que debió de seguir el consejo de aquel anciano benedictino y lo hizo bien. También aparece en las actas del proceso de la beata Guadalupe Ricard, monja servita, su amor a Jesús crucificado. Sentía como suya la pasión del Señor. Todos los días practicaba el piadoso ejercicio del Vía Crucis. El momento del día que escogía para su oración, cuando no desempeñaba ningún cargo, era de madrugada. Apenas levantada, antes de la recitación coral de las horas, ella ya estaba allí. La búsqueda del silencio, de la noche y la tenacidad en el concebir formas de oración practicadas a escondidas demuestran el espíritu de oración que la animaba y que expresaba la profundidad de su amor. Por tanto, nos encontramos con personas que rezaban y esa oración era el alimento de su vida y lo que constituía, por ser de vida contemplativa, pues el quicio y el fundamento de toda su existencia. Como eran personas de oración, se convirtieron necesariamente en maestros de oración. La importancia de la oración en la vida de estos beatos no se manifiesta solo en sus vidas, sino también en sus palabras, ya sea porque algunos ejercieron cargos de gobierno en sus respectivas comunidades y lo mostraron así a los que estaban por debajo, sea porque en sus cartas aconsejan esta práctica y animan a su consecución. Merece la pena transcribir un párrafo de la carta que la beata María Teresa Carmelita Descalza de Guadalajara escribe a su hermano Julián el 20 de diciembre de 1935 con ocasión de su ordenación sacerdotal. En esta misiva, la Carmelita Descalza manifiesta, a ejemplo de Santa Teresita de Lisieux, toda una maternidad espiritual.
Una carta un poco larga, cito solo el párrafo que nos interesa. Y ahora me perdonarás que como hermana mayor te dé solo 3 consejos. Las cartas anteriores, ella reconoce, aunque su hermano era en edad más pequeño, pero como se estaba preparando para el sacerdocio, había cierta autoridad. En cambio, en la carta que le escribe con ocasión de su ordenación, ella pues echa mano de su título de hermana mayor y poco menos que dice: siéntate aquí, que ahora me escuchas tú a mí. Una carta larga de ella no va a estar, no puede asistir a su ordenación, pero quiere que tenga unos consejos de madre. El segundo consejo que te quería dar es que tengas mucha vida interior, vida de oración, vida sobrenatural, muy sobre lo que es terreno y humano. Esa vida de fe que nos hace triunfar de las tentaciones, como dice San Pablo, esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. De todas las definiciones que he leído de lo que debe ser un apóstol, la que más me gusta es la que da el padre Crowell y dice que un apóstol debe ser un cáliz que rebosa, es decir, un alma llena de Jesús, que vive la vida divina y que rebosa esa vida a las almas. Que eso sea tu vida, hermano mío, para que puedas decir con el apóstol: mi vivir es Cristo. La beata Guadalupe Ricart ejerció los cargos de maestra de novicias y priora de su comunidad. Durante estos periodos destacó por impulsar en cada una de las monjas un profundo espíritu de oración. Sobre todo, forma parte del carisma de la orden, en torno al misterio de la pasión del Señor y de la contemplación de los dolores de la Virgen. A la meditación de los dolores de María, recuerdan los testigos, dedicaba el tiempo que sigue inmediatamente al descanso de la tarde y deseaba que las novicias lo aprendieran de memoria, el Vía Matris, para poder hacerlo incluso cuando no había suficiente luz. La beata María Sagrario de San Luis Gonzaga, que ejerció también los cargos de maestra de novicias y priora en el Carmelo de Santana y San José de Madrid, recuerda y vive lo que Santa Teresa indicó en las Constituciones. La maestra de novicias sea de mucha prudencia y oración y espíritu. Mire la que tiene este oficio, que no se descuide en nada, porque es criar almas para que more en él el Señor. Los testigos afirman que verdaderamente la beata María Sagrario vivió lo que ese texto estaba escrito. Ya a la luz del testimonio de los que la trataron, parece que lo consiguió. Una de sus novicias decía: siempre veía a la Madre como una santa. Desde que entré hasta el final, la veía siempre, 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 siempre. Yo pensé que había una equivocación, pero no, en el final estaba así. Recogida, con un semblante de recogimiento, de paz y serenidad. Y un sobrino suyo, José Luis, dice: recuerdo que mostraba mucho interés en que también nosotros rezáramos y pidiéramos a Dios. Y cuando veníamos a visitarla nos preguntaba: ¿rezáis? ¿Pedís cosas a Dios? El beato Pío Heredia, cisterciense, prior de esa comunidad de Viaceli, desde su misión de maestro de novicios, influyó en el creciente crecimiento espiritual de esa comunidad. Destacan los testigos su entusiasmo por la vida litúrgica, encontrando en los textos todo lo que su alma deseaba. Beato Pío Heredia trabajó también con pasión en la labor de docencia desde el ámbito de la investigación y divulgación litúrgica. También su predicación, hay testigos que asistieron a ejercicios espirituales predicados por el beato, que insistía mucho en la importancia de la oración. Retiros y ejercicios a monjas y a monjes, pero también parece que en el trato con los laicos les insistía mucho en la importancia de la oración. Los mártires como almas de oración, como maestros de oración, y termino con cómo la oración prepara el martirio, cómo las últimas horas en la tierra las pasan rezando, pero con un matiz que yo creo que todos en las distintas sesiones han ido apareciendo, que es una oración mariana. Para terminar, querría dedicar mis últimas palabras a mostrar cómo todo lo dicho anterior preparó el alma, el ánimo interior de cada uno de estos mártires para el momento supremo de la entrega de su vida. Es común encontrarnos en la mayor parte de los relatos martiriales cómo murieron rezando, como signo de perdón y de abandono a la divina voluntad. Querría señalar la particularidad del sabor mariano de esta oración. María acompaña a estos hijos suyos en el momento de su calvario personal, como acompañó a Jesús en el de la cruz.
Entre todos los testimonios que se podrían señalar, señalo el de las Beatas de la Visitación, las 7 mártires salesas de Madrid, y los Beatos benedictinos del Puello. El caso de las mártires salesas ha sido también enunciado esta mañana. Querría señalar 2 particularidades. Salí esta mañana, las 7 visitadinas están escondidas en el bajo de la calle González Longoria, número 4 de Madrid. Es un semisótano, pocos habían podido llevar de su monasterio, pero sí una sencilla imagen de la Virgen de Lourdes. Allí está sobre una columna en un pasillo, testigo maternal de los últimos meses de vida de estas 7 hijas suyas. Supera los registros, siempre se salva, no la destruyen. De hecho, todavía hoy se conserva en el primer monasterio de la Visitación de Madrid, y si vais entre los días 18 y 22 de noviembre, está expuesta junto a la urna que contiene las reliquias de las 7 beatas mártires, porque las sacan para la veneración de los fieles. La noche del 17 al 18 de noviembre de 1936 es la última vigilia nocturna. Al día siguiente, 6 de ellas coronarán su vida con el martirio, el día 21, la 7ª. Esa noche, dice el relato, no se acostaron. La pasaron en vigilia de oración personal y comunitaria, junto a esa imagen de la Virgen de Lourdes. Quedaron toda la noche en oración, disponiéndose lo mejor que pudieron al sacrificio, en el caso que el Señor quisiera aceptarlas como hostias de holocausto. Salí ayer, no tenemos los datos interiores de lo que rezaron, no sabemos cómo fue la oración aquella noche, pero me atrevo a hacer una suposición. La Orden de la Visitación tiene la costumbre de renovar sus votos en la fiesta de la presentación de la Virgen. Cada 21 de noviembre todas las monjas renuevan por devoción los votos que las unen al Señor. Y lo anteceden con un triduo. Del 18 al 20 de noviembre, en todos los monasterios de la Orden, son días de oración y de silencio para prepararse a esa renovación. Nuestras 7 mártires no renovarán sus votos el 21 de noviembre del 36, o mejor dicho, los sellarán para siempre con el derramamiento de su sangre. Aquella vigilia de la noche del 17 al 18 quizá tengan en la cabeza que están en ese trido de preparación. Y quizá en aquella noche resonaran en sus almas lo que se recogía en la oración colecta de la misa del día 21 en la liturgia entonces vigente, que por intercesión de la Virgen María, morada del Espíritu Santo, nos concedas la gracia de merecer ser presentadas en el templo de tu gloria. A la mañana siguiente del 18 de noviembre, en el caso de 6, la 7ª unos días más tarde, tuvieron la gracia de merecer ser presentadas en el templo de la gloria. La última mirada al salir detenidas de aquel bajo para el martirio fue para esa imagen de Nuestra Señora, resonando aquellas palabras del Calvario: ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tus hijas. Tarde del día 28 de agosto de 1936, junto a las tapias del cementerio de Barbastro. Ahí está de pie el beato Mauro Palenzuelos, prior benedictino. Así lo cuenta el que lo mató. Cuando le llevábamos a matar, alentaba enardecida a sus compañeros que iban en el camión, rezando y cantando a su madre. Bien amarrado iba, y pidió ir de pie, siguiendo al camión. Al subir la cuesta del cementerio, cuanto más cantaba, más me enfurecía yo, pegándole fuertes golpes con el fusil. Dicho fraile, dirigiéndose a sus compañeros, les dijo: perdonad a vuestros verdugos, que pronto entraremos en la gloria. Tal rabia tomé a ese fraile que le advertí a otros milicianos: vosotros cuidad de los demás, que a ese me lo cargo yo. Pasado el hospital, cercano al cementerio, aquel fraile nos pidió la gracia de despedirse de su madre. Algunos camaradas míos se lo otorgaron diciéndole: ¿qué tiene que ver que despida a su madre? Ellos creían que se refería a su madre natural, que estaba recluida en ese hospital. Yo le mandé seguir adelante, pero al final accedí a su deseo. Entonces comenzó a entonar una canción a la Virgen, la Salve. Al verme yo contradicho por esa salida, rabioso, le golpeé con más fuerza. Junto a la pared del cementerio le dije con malas palabras: ¿cómo quieres morir? ¿Mirando a la pared o mirando a tu madre? Y dirigiendo él la mirada hacia el convento del Puello, contestó: mirando a mi madre. Entonces, al comprender que se refería a la Virgen de ese convento, le dije: te voy a apuntar para que no cantes más a tu madre. Y le disparé un tiro. No le quitan la vida, sino que la entrega libremente, y la entrega mirando a su madre. Responde sereno: mirando a mi madre. Dirige su mirada hacia la Virgen del Puello, a la que tantas veces había mirado,
y a la que tantas veces al final del día se había despedido con el canto solemne de la salve. Y en las primeras notas de una última salve, cantada a pleno pulmón, entra en el cielo con María en los labios y María en el corazón, como había sido su vida y la de sus compañeros. Que el ejemplo de los beatos mártires nos impulse a vivir este año de oración y que de su mano nos introduzcan en la vivencia del jubileo del año 2025 bajo la luz de la esperanza. Muchas gracias. Cada vez que escucho esta conferencia, ha sido más de una vez, realmente cómo nos alienta, ¿no?, a seguir en este camino del Señor, pero también nos alienta a rezar, a orar mucho, como lo hicieron estos mártires. Le pusimos al programa el nombre Cómo ora un contemplativo, pero estos ya venían preparándose, además de ser contemplativos, fueron mártires. De ello nos habló en esta conferencia de las jornadas martiriales el padre Fernando del Moral, licenciado en Teología Dogmática, que ha colaborado en distintas causas de canonización y es el adjunto a la dirección de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española. Es la primera vez que viene que participa de las jornadas martiriales y yo creo que ya ha, prometido su presencia en las próximas. La oración en algunos mártires de vida contemplativa. Ese era el título de la conferencia y queríamos traerlo en este programa del ciclo Cómo hablar con Dios. Vamos a rezar las 3 Ave Marías. Vamos a pedirle al Señor todas esas intenciones que tenemos en nuestro corazón. Pedimos por el Papa, pedimos por toda la Iglesia, por nuestros familiares, seres queridos, por algún amigo o algún matrimonio que esté pasando un momento difícil y necesita nuestra oración. Todo lo ponemos en manos de María, pero antes invocamos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, tú que eres nuestra Madre, por el poder que te concedió el Padre, la sabiduría que te concedió el Hijo y el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado mortal, líbranos de ofender a nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ruega por nosotros. Olvidaba decir al principio del programa que el próximo domingo celebramos a un gran santo mártir que fue diácono, San Lorenzo. Tuvimos la bendición de estar con Raúl en la Basílica de San Lorenzo Extramuros, justamente, y allí está, no es propiamente la parrilla donde él fue martirizado, sino el lugar donde se apoyó la parrilla. Se ve que eso viene de muchos siglos atrás, claro, Y justamente en esa iglesia está enterrado el beato Pío IX. El beato Pío IX está enterrado allí también. Cuántos tesoros preciosos, guarda la ciudad eterna, Roma. Bueno, hablando de Santo Domingo, como tenemos un poquito de tiempo, me gustaría más hablar de él, contarles algunas anécdotas y la importancia de este santo para la Iglesia. Miren, los dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán, desde sus comienzos ya,
tenían la convicción de ser una orden relacionada muy estrechamente con la Santísima Virgen María y atribuían su existencia, la de la orden, a la intervención de la Virgen Santísima. Miren, aquí en un libro que se llama Año Mariano, que ya creo que no se edita más, tiene hasta las páginas amarillas, como viejitas, ¿no? Pero es un tesoro realmente, lo hemos utilizado para muchos programas. Pues aquí transcribe un testimonio del siglo XIII, que es el más completo historiador de Santo Domingo, quien lo escribe, Alpodia se llama, y decía lo siguiente: la Virgen, apareciéndose visiblemente a los hermanos que estaban en trabajos, en tentaciones y en peligros, en el fin de la vida, los libraba de fatigas. El manto de la Virgen María es el hábito insigne de la orden de predicadores. Tanta fue hasta este día la devoción de todos los hermanos hacia María que no es posible explicarlo con palabras humanas. Tenían en las celdas y oficinas imágenes de la Virgen y de su Hijo pintadas. Y me ayuda mucho también otro libro que les recomiendo, pero creo que ya está agotado, es El Catecismo en Ejemplos, del Padre Muñana. ¿Se acuerdan que varias veces se los recomendé? Bueno, Nuevo Catecismo Español en Ejemplos. Nuevo Catecismo Español en Ejemplos. Y el autor es el Padre Ramón de Muñana, un jesuita. Y también habla de Santo Domingo de Guzmán, por eso quería compartir con ustedes algunas anécdotas. Miren, esta tiene que ver justamente con la Virgen Santísima. Esperen que la encuentro porque lo había señalado. Aquí está. De Santo Domingo de Guzmán cuenta su biógrafo, el que escribió lo que acabo de leerles, de cómo la querían en la orden de predicadores a la Virgen. Y la quieren, por supuesto, supongo que sí que siguen queriéndola, claro. Bueno, cuenta de él que una noche, después de una larga oración, vio a la Santísima Virgen acompañada de otras 2 doncellas de singular belleza, que dijeron ser Cecilia y Catalina. Aquí el Padre Muñana no especifica quiénes. Bueno, Santa Cecilia supongo que se referirá a la patrona de la música, que es de los primeros siglos de la Iglesia. Y Catalina, pues puede ser, Santa Catalina de Siena, muy cercana a Santo Domingo, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Esta puede ser que sea Santa Catalina de Alejandría. Bueno, y dice que el bienaventurado padre, es decir, Domingo de Guzmán, corrió a postrarse ante la Virgen y humildemente le suplicó: «Os ruego, señora, que digáis a vuestro siervo quién sois». O sea, el santo se fue directo a la Virgen y le pregunta quién es. Pero ¿por qué se fue a postrarse ante ella y no ante las otras 2 doncellas que eran muy bellas también? Bueno, por ese instinto de santidad, ese instinto de santo, ¿no? Y la Virgen le respondió: «Yo soy la Reina de Misericordia, a quien piadosamente invocáis todos los días después de vísperas». Así que no se equivocó el santo al postrarse ante Nuestra Señora, ante la imagen de la Virgen Santísima. Bueno, amigos, llegamos al final del programa. Los esperamos el próximo lunes en Con los Ojos de María. Gracias por acompañarnos y a no faltar a la misa del domingo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios. conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.